Buenas noches, señores participantes. Les doy la bienvenida al módulo de contabilidad del Sistema Integrado de Administración Financiera. El Sistema Nacional de Contabilidad es uno de los cuatro sistemas creados por la Ley 28112, ley que crea el Sistema Administrativo Financiero del Estado. Esta norma ha creado cuatro sistemas que son el pilar fundamental para la administración financiera del Estado. Creó el Sistema Nacional de Presupuesto, que es el encargado de establecer los supuestos de ingresos y los supuestos de gastos para que las entidades públicas puedan atender los bienes y servicios que requiere la población. Crea el Sistema Nacional de Tesorería, que es el encargado de la recaudación de los impuestos a que los contribuyentes están obligados a pagar al Estado para que éste pueda cumplir con sus fines y objetivos, y también para que el sistema pague los bienes y servicios que adquiere para cumplir sus metas, ¿no? Crea el Sistema Nacional de Endeudamiento, que está encargado del contrato o concertación de préstamos que deben usarse solamente para adquisición de bienes de capital o ejecución de obras, ¿no? Así como también el servicio de la deuda, es decir, el pago del endeudamiento que se ha hecho para poder adelantar las obras en beneficio de las personas, ¿no? Y también crea el Sistema Nacional de Contabilidad como un ente integrador, es decir, el Sistema Nacional de Contabilidad se encarga de integrar la información económica, financiera y patrimonial de los demás sistemas, ¿no? Del Sistema Nacional de Endeudamiento, del Sistema Nacional de Tesorería, del Sistema Nacional de Presupuesto, así como también de otros sistemas administrativos que, como es de nuestro conocimiento, tiene el Estado para poder administrar los recursos con que cuenta y poder cumplir con sus fines y objetivos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Adquisiciones, el Sistema Nacional de Bienes Nacionales, el Sistema Nacional de Personal, entre otros. Este Sistema Nacional de Contabilidad es un conjunto pues, de políticas, de principios, de normas y procedimientos contables orientados al sector público y privado para obtener información financiera y presupuestal, ¿no? Los principios del Sistema Nacional de Contabilidad son cinco. Tenemos el principio de uniformidad, que establece normas y procedimientos para el registro, procesamiento y presentación de la información contable. Es decir, toda norma contable tiene que ser aplicada uniformemente por todas las instituciones públicas. El principio de integridad, el cual establece que los contadores en las instituciones públicas estamos obligados a registrar la totalidad de los hechos económicos y financieros. El principio de oportunidad, que establece que el registro, procesamiento y presentación de la información contable debe realizarse en el momento y las circunstancias debidas. Nosotros no podemos registrar cuando querramos o registrar sesgadamente la información. También tenemos el principio de transparencia, que establece el libre acceso a la información para la participación y control ciudadano sobre la contabilidad del Estado, ¿no? Es decir, tenemos que poner a la disposición de las personas y de las instituciones que requieran pues conocer la rendición de las cuentas que hacemos en el ámbito contable, ¿no? Y por último tenemos el principio de legalidad, que establece la primacía de la legislación respecto a normas contables, un poco que se colisiona este principio con un principio contable que establece que lo formal, que la sustancia es antes que la forma, ¿no? Dentro de las principales normas de contabilidad que se aplican en nuestro país, les recuerdo que el Sistema Nacional de Contabilidad
como sistema norma tanto el ámbito privado como el ámbito público, ¿no? Esta normativa que les presento a continuación es aplicable al ámbito de la contabilidad pública, ¿no? Tenemos entre las leyes la 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Esta es la ley orgánica del sistema contable. También tenemos reformas a la Constitución en el artículo 80 y 81 que están referidos a lo que es la Cuenta General de la República. Y también tenemos la ley 29608, ley que aprueba la Cuenta General de la República del ejercicio 2009 y dispone de las acciones de saneamiento de la información contable, proceso que hasta la fecha estamos desarrollando. ¿Okay? En estos momentos y hasta el 31 de diciembre del 2014 nos encontramos inmersos pues en sanear las cuentas del balance general o estado de situación financiera de las entidades públicas con la finalidad de que estos reflejen fielmente los bienes, derechos y obligaciones que tiene una institución pública. Después tenemos los instructivos contables, que son procedimientos para procedimientos referidos a determinados temas de índole contable, ¿no? Documentos y libros contables, valuaciones de bienes de activo fijo, método de depreciación, provisión y castigo de cuentas incobrables, estado de flujo efectivo. Aquí ustedes pueden visualizar todos estos instructivos contables que, como les repito, sirven o determinan la forma de contabilizar determinado tema en el ámbito de la contabilidad pública. Después tenemos las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Son normas que se aplican en el proceso contable, ¿no? Presentación de estados financieros, es la 1, estado de flujo efectivo. En fin, aquí tenemos una lista de cada una de estas normas de contabilidad. El ámbito, como les mencionaba hace unos instantes, es el sector público, ¿no? En el sector público, la Dirección General de Contabilidad Pública es la que se encarga, pues, de armonizar, homogeneizar la contabilidad en los sectores públicos y privados y elaborar la Cuenta General de la República, ¿no? El Consejo Normativo de Contabilidad es el que establece, interpreta normas contables empresariales. También forma parte de este Consejo Normativo de Contabilidad un representante de la CONACET, que es una entidad que regula las empresas que cotizan en bolsa. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, también hay un representante de esta institución en el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Los objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad. En primer lugar, tenemos armonizar y homogeneizar la contabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado. El segundo es elaborar la Cuenta General de la República. ¿Qué es la Cuenta General de la República? Son en síntesis, los estados financieros y presupuestarios a nivel país. El tercer objetivo es elaborar y proporcionar información para la formulación de las cuentas nacionales, fiscales y de planeamiento, ¿no? Que posteriormente van a servir para toma de decisiones. Y por último es proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en todas las entidades, ¿no? ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Contabilidad? El Sistema Nacional de Contabilidad lo integra en primer lugar la Dirección General de Contabilidad Pública, que como ente rector del sistema dicta normas contables, se encarga de elaborar la Cuenta General de la República, evalúa la aplicación de normas contables, opina en materia contable y efectúa acciones de capacitación, ¿no? Todos los años la Dirección General de Contabilidad hace acciones de capacitación para poder transmitirnos y comunicarnos los cambios y la forma como se van a elaborar los estados financieros en las entidades públicas para que posteriormente, previa integración, ellos elaboren la Cuenta General de la República. En segundo lugar, tenemos a las oficinas de contabilidad de las entidades públicas, ¿no? Que también pueden proponer normas contables,
proponen el manual de procedimientos contables de su entidad, registran y procesan transacciones y por último elaboran los estados financieros y otros reportes de índole financiero y presupuestal. También forma parte del Consejo Normativo de Contabilidad, que se encarga pues de normar las normas que se aplican en el ámbito privado, y también forman parte de este sistema las oficinas de contabilidad de las entidades del sector privado. Por cuestiones de ancho de banda, ¿no? Voy a apagar la cámara, por favor, manténganse conectados y cualquier consulta, ya saben el procedimiento que deben aplicar. Bien. Procesos que se aplican en el Sistema Nacional de Contabilidad. Los orientados a la formulación de estado financiero propiamente dicho son estos cuatro, ¿no? En primer lugar, tenemos el registro contable, es decir, las transacciones se van a anotar de acuerdo al plan de cuenta y de acuerdo a la documentación que la sustente, ¿no? Yo les recomiendo que nunca hagan un registro contable si es que no tienen la documentación que sustenta esa transacción o ese registro. El otro proceso es el de la elaboración de los estados contables o estados financieros y presupuestarios. Las transacciones son clasificadas y ordenadas para la elaboración de la información contable. Ya a nivel de la Dirección General de Contabilidad Pública tenemos la integración, es decir, las entidades integran los estados contables en el ámbito de su competencia funcional y la Dirección General de Contabilidad Pública se encarga de consolidar esos estados financieros y elaborar la cuenta general de la República. Los procesos relacionados a la normatividad contable del Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos la investigación contable, ¿no? Actividades de estudio, análisis de hechos y su incidencia para la aprobación de normas. Esto es una actividad constante dentro de lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, con la finalidad de mejorar el registro o los registros contables y por ende tener una información que refleje realmente la realidad, ¿no? La emisión de normatividad también es un proceso que realiza la Dirección General de Contabilidad Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad. Ellos se encargan pues de dictar las normas y aprobar los procedimientos contables que se aplican en el día a día del ámbito de la contabilidad. También tenemos difusión y capacitación. Como ya les manifesté hace unos momentos, anualmente la Dirección General, o cuando se requiere, la Dirección de Contabilidad Pública difunde y capacita permanentemente sobre la actualización de las normas y los procedimientos nuevos que se aprueban, ¿no? Y por último tenemos la evaluación de la aplicación de normas, es decir, se evalúa la aplicación de las normas de la información contable y se adoptan medidas correctivas con la finalidad de darle una mayor fiabilidad y razonabilidad a nuestros estados financieros. El registro contable. El registro contable. En primer lugar, se anotan los datos de la transacción en las cuentas del plan contable de acuerdo a la documentación que sustenta dicha transacción. ¿Okay? Eso ya se los he manifestado y se lo reitero, ¿no? Todo registro contable debe estar adecuadamente documentado. Segundo lugar, el registro contable oficial es el autorizado por la Dirección General de Contabilidad Pública. Todas las entidades estamos obligadas a su cumplimiento en aplicación de normas y los procedimientos establecidos. ¿Okay? El registro autorizado es el que se hace en el CIAF. ¿Okay? Y es la razón por la cual ustedes están preparando en este sistema para posteriormente poder laborar dentro del ámbito público. Las entidades del sector privado efectúan el registro de sus transacciones según las normas dictadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. En el sector privado pues hay una variedad e infinidad de software, ¿no? Que estos son usados de acuerdo a las normas dictadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. En cuarto lugar, los responsables del manejo contable no podemos dejar de registrar información contable por insuficiencia o inexistencia de legislación. En tales casos deben aplicarse en forma supletoria los principios de contabilidad generalmente aceptados que están contenidos pues o que se conocen ahora como características fundamentales y que se encuentran en la NIC 1, ¿no? Presentación de estado financiero. O sea,
no tenemos pretextos para dejar de aplicar, de registrar o de hacer un registro, ¿no? Tenemos el bagaje de toda la norma nacional y si eso nos queda corto, podemos acudir a norma internacional para poder hacer el registro. Lo que no podemos hacer es dejar de registrar. El registro único de información para el sector público, como les repito, es el CIAF SP o GL. ¿Okay? Existen dos CIAF, ¿no? El SP es el que se utiliza o que utilizan las entidades públicas del gobierno nacional y regional, y el CIAF GL es el que utilizamos los gobiernos locales. ¿Okay? Este es administrado a su vez por el MEF, ¿no? Y es el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera en el sector público, ¿no? El registro contable en el CIAF, sea SP o GL, ¿no? Se hace en función de la tabla de operaciones, cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la Dirección General de Contabilidad Pública. La tabla de operaciones es la agrupación que se hace de un clasificador de ingreso-gasto asociado a una cuenta contable. El plan contable gubernamental es un catálogo de cuentas, ¿ok? Este catálogo acumula la información sobre hechos económicos que una entidad debe de registrar. Nos proporciona los códigos para el registro de las transacciones y la obtención de estados financieros, ¿no? También estandariza el registro de las transacciones de las entidades para proporcionar información pública, ¿no? Yo les recomiendo, si están interesados en profundizar sus conocimientos contables, ¿no? Estudiar el plan contable gubernamental, ¿no? Es fundamental para aquellos que hacemos contabilidad gubernamental. Bueno, esta es una síntesis no tanto síntesis, ¿no? La conformación o la estructura, en otras palabras, de una cuenta contable. ¿Okay? En primer lugar tenemos el elemento, ¿no? En este caso el elemento es el activo. La segunda divisionaria o siguiendo grupo va a identificar un desagregado del elemento. En este caso tenemos activos no financieros. El tercer dígito va a identificar una cuenta, ¿ok? Una cuenta dentro del grupo. En este caso tenemos bienes y suministro de funcionamiento. De ahí tenemos la subcuenta contable 1, que es un desagregado de la cuenta contable, en este caso es vestuarios y textiles. La subcuenta 2 es un desagregado de la subcuenta contable 1, en este caso vestuarios, zapatería y accesorios, talabartería y materiales textiles. Y por último tenemos la subcuenta 3, que es el desagregado de la subcuenta 2, ¿no? Vestuarios, accesorios y prendas diversas. Esta es la estructura de una cuenta contable. A continuación vemos todos los elementos que conforman el plan contable gubernamental. Ahí podemos visualizar, ¿no? Del elemento 1, activos, 2, pasivos, 3, patrimonio, 4, ingresos, 5, gastos y 6, resultados. Ahí tenemos la contabilidad patrimonial, ¿no? En el Estado tenemos 3 subcontabilidades, por así decirlo. Tenemos la contabilidad patrimonial, es decir, la que se encarga de elaborar los estados financieros básicos, como el balance general, o al cual se le ha cambiado el nombre en el ejercicio anterior y ahora se le denomina estado de situación financiera. El estado de situación financiera lo vamos a obtener con las cuentas, con el elemento 1, activo, pasivo y patrimonio. Y con los elementos 4, 5 y 6 vamos a obtener el estado de gestión. ¿Ok? Los otros dos estados financieros son el estado de flujo efectivo, que es el movimiento de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo o caja y bancos. Y también tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto,
que se obtiene de los movimientos del patrimonio, ¿no? Después tenemos el elemento 8, con el que se hace contabilidad presupuestal, ¿ok? Y por último tenemos el elemento 9, con el que se desarrolla la contabilidad de cuentas de orden. Por lo tanto, son 3 subsistemas contables que se aplican en la contabilidad gubernamental. Y también se aplica una característica fundamental de la contabilidad gubernamental, que es la simultaneidad o paralelismo contable. Esta característica establece que con un documento fuente se hacen registros en más de un subtipo de contabilidad. Por ejemplo, el devengado es el mejor ejemplo que le puedo dar sobre simultaneidad y paralelismo contable. Como vamos a ver más adelante, cuando pasemos a contabilizar las operaciones de gasto, vamos a ver que con un documento fuente, es decir, una factura, un recibo por honorarios o una boleta, vamos a hacer registros en la contabilidad patrimonial, vamos a hacer registros en la contabilidad presupuestal y vamos a hacer registros en la contabilidad de cuentas de orden. A esta característica, les vuelvo a repetir, se le denomina simultaneidad o paralelismo contable. Bien, como todo sistema contable, es necesario llevar libros de contables y documentar sustentatoriamente nuestros registros. Dentro de los libros principales que se trabajan en la contabilidad gubernamental y se obtienen a través del CIAF, tenemos el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios y balances, ¿no? Se les conoce como libros principales, ¿okay? En el diario se van a registrar todas las transacciones, de ahí se van a catalogar en el libro mayor y posteriormente se van a obtener los balances y los inventarios que serán registrados en el libro de inventarios y balances. Al igual que en cualquier otro sistema, también se requieren de libros auxiliares, que son los que van a contener la información de determinados temas, ¿no? Por ejemplo, el registro de ventas. Aquí se van a registrar todas las ventas que hace la institución, ¿okay? Ya sabemos que a partir del ejercicio 2013, las entidades públicas consideradas como PRICO, estamos en obligación de llevar registro de ventas y registro de compras de manera electrónica, ¿okay? Después tenemos libros bancos por cada cuenta bancaria, también los emite el CIAF, libros cajas, ¿okay? Registros para pagos, caja chica o fondos en efectivo, auxiliares estándar, que también lo emite el CIAF, y otros que requiera la institución, ¿no? Esto se les conoce como libros auxiliares. Dentro de la documentación sustentatoria, cada área o cada sistema va a tener su información, sus documentos fuentes, ¿okay? Así se le conoce como documentos fuentes, ¿no? Por ejemplo, en el área de almacenes tenemos la orden de compra, la guía de internamiento, la PECOSA, la NEA. En el área de tesorería vamos a tener los registros de ingresos, papeleta de depósitos, nota de cargo, nota de abono, comprobante de pago, planillas, valorizaciones, ¿no? Documentos que sustentan bienes y servicios y fondos que sirven para la afectación presupuestaria en el área de logística, resoluciones, declaraciones juradas, contratos y cartas fianzas, ¿okay? Otros documentos como la orden de servicio, el cheque girado, cheque pagado, son documentos complementarios. Pero toda transacción tiene que contener un documento fuente que lo sustente. Bueno, para el compromiso, está contenido en una normatividad, podemos hacer compromisos con un contrato suscrito, con la orden de compra, con guía de internamiento, con la orden de servicio, con las planillas en caso de personal, ¿okay? Contratos cuando vengan de un proceso de selección y demás documentos que son utilizados en la fase de compromiso, que es una de las fases de ejecución del gasto. Documentación sustentatoria. Aquí también tenemos la fase del devengado, ¿no? El devengado está normado en una directiva de tesorería. Les recomiendo también leer este documento. Aquí se encuentra esta fase, aquí se encuentra normada esta fase del proceso de ejecución de gasto, ¿no? Los documentos que sustentan son los que tienen a la vista, facturas, boletas,
orden de compra o servicio acompañada de las facturas o del contrato, valorización de obra acompañada de factura, relación de recibo de servicios públicos, relación numerada de servicios no personales, ahora CAS, ¿no? Notas de cargo, resolución de encargos para fondos, para caja chica o para encargos, ¿no? En el ámbito del personal, la documentación sustentatoria para el devengado son las planillas, ¿no? Con una resolución de reconocimiento de pago de carácter laboral o un formulario de pago de tributos. Otros gastos son sustentados con resolución judicial consentida o ejecutoriada, convenios o directivas de encargos, norma legal que autorice la transferencia financiera o norma legal que apruebe la relación de personas naturales favorecidas con subvenciones autorizadas de acuerdo a ley, ¿no? Y otros documentos que apruebe la Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público. Además decir también que la Directiva de Tesorería establece cuáles son las condiciones para reconocer un devengado, ¿no? La entrega satisfactoria de los bienes o la conformidad del servicio, ¿no? Con eso se formaliza el devengado. Bueno, ahora pasemos a la información financiera y presupuestaria que tiene que elaborar el área contable en coordinación con todas las áreas responsables del manejo de la información económica y financiera en las instituciones. La elaboración de esta información no solamente es responsabilidad del área de contabilidad, ¿no? Las directivas de cierre mensual, trimestral y semestral y la anual establecen pues que las unidades orgánicas de las instituciones públicas que manejen información económica o financiera o patrimonial se encuentran obligadas a proporcionarlas a la oficina de contabilidad o a la oficina de presupuesto para que estos puedan emitir los estados financieros y presupuestarios. Esas oficinas son, por ejemplo, el área de tesorería, el área de logística, el área de personal, el área de obras públicas, ¿okay? El área de servicios públicos, el área de rentas, el ejecutor coactivo. Todas estas unidades orgánicas están en la obligación de proporcionar información al área de contabilidad y al área de presupuesto para que se elaboren esos estados financieros y presupuestarios. A continuación, lo que les voy a mostrar son los ajustes técnicos que, de acuerdo a estas directivas que antes les mencioné, tienen que realizarse previo a la emisión de estados financieros. Por ejemplo, la depreciación de inmueble, maquinaria y equipo de infraestructura pública debe hacerse en forma mensualizada. Ya está en aplicación también en esta parte los cambios establecidos en una directiva respecto a la depreciación de inmuebles, ¿no? Ya no se van a depreciar 33 años, sino 80, y hay toda una nueva norma. En los próximos días voy a explicarles también por este medio, ¿no? Que está en aplicación a partir de este ejercicio, ¿no? También tenemos la amortización de intangibles, que va a cubrir el desgaste de los software o sistemas que tenemos, la provisión de cuentas por cobranza dudosa, la provisión de beneficios sociales, la aplicación de cargas diferidas, es decir, la aplicación de los seguros pagados por anticipado o pagos realizados por anticipado, la realización de ingresos diferidos, la desvalorización de existencia para aquellos bienes del almacén que no tienen movimiento, ¿no? La estimación de obligaciones previsionales, que eso es una previsión anual que se hace en base al instructivo 20, y el cálculo actuarial que nos manda la ONP, ¿no? Los porcentajes de depreciación para edificios ha variado, ¿okay? Ahora se tiene que depreciar en un mayor tiempo, 80 años si no me equivoco, lo que es infraestructura, construcciones. Tenemos maquinarias, equipos y otras unidades de producción 10%, equipos de cómputo 25%, equipos de transportes 25%, mueble y enseres. Esto está normado en el instructivo 2, pero de acuerdo a la NIC 17, ¿okay? Maquinaria, planta y equipo, la depreciación debe aplicarse en línea recta, en función al valor del bien y la vida útil que le estimamos, ¿no? Entonces, no es que tengamos que aplicar
los porcentajes establecidos en el instructivo 2. Tenemos que hacer una evaluación de la vida útil que van a tener nuestros activos para poder hacer una depreciación correcta y no tener pues en nuestros estados financieros después bienes que seguimos utilizando, pero que tenemos registrado con un valor de un sol, de un nuevo sol. Es necesario pues tener en cuenta lo establecido en la NIC 17 y también la NIC que habla del deterioro de los activos, que establece que cada año la institución tiene que evaluar sus activos y si es necesario corregir la vida útil de estos, ¿no? Entonces, estos porcentajes pueden ser cambiados y si son así, solamente tenemos que comunicarlo con la debida anticipación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto Público. Sé que hay un defecto. En esas pantallas van a encontrar ustedes qué información tiene que mandarse en forma trimestral, en forma semestral, en forma al tercer trimestre o en forma anual. Bueno, la cuenta general de la República es un instrumento de gestión pública que contiene los resultados presupuestarios, financieros y económicos, entre otros, a nivel país, ¿no? Informas de resultados de gestión pública en aspectos financieros, presupuestarios, económicos, patrimoniales y de metas. Presenta un análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de gestión financiera. Provee información para el planeamiento y toma de decisiones y facilita el control y la fiscalización de la gestión pública, ¿no? Esta cuenta general tiene pues pasos o fases dentro de su elaboración. La primera fase es la presentación y recepción de la información documentada de las rendiciones de cuenta, es decir, los estados financieros de las entidades públicas, que son recepcionadas hasta el 31 de marzo de acuerdo a la normatividad. La segunda fase, ya se hace al interior de la Dirección General de Contabilidad Pública, es el análisis y procesamiento de la información. En tercer paso, tenemos la elaboración y remisión de la Cuenta General de la República a la Contraloría. Esto tiene que hacerse máximo hasta el 20 de junio. De ahí entra la fase 4, que es el informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Es decir, la Contraloría audita la Cuenta General de la República y emite una opinión. Esto, la Contraloría tiene que hacerlo máximo hasta el 10 de agosto. Hasta el 15 de agosto entramos a la fase 5, que es la presentación por el Ministro de Economía al Presidente de la República para su remisión al Congreso de la Cuenta General de la República. La fase 6 es ya el dictamen de la Comisión Revisora del Congreso de la República, que tiene pues hasta el 15 de octubre para emitir su opinión. De ahí tenemos la fase 7, que es la aprobación del Pleno del Congreso de la Cuenta General de la República, y estamos en el mes de noviembre. Y por último tenemos la fase 8, difusión de la Cuenta General de la República, ¿no? Anteriormente la Cuenta General de la República se demoraba pues 13 meses en ser aprobada. Gracias a las modificaciones que se han hecho a la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, se ha podido reducir ese plazo en un menor tiempo, ¿no? Acá tenemos pues, como les decía, los cambios que se han hecho a la ley. Ahí se establece pues que hasta el 30 de octubre se tenga que elaborar la Cuenta General de la República y que esté aprobada, ¿no? Anteriormente se hacía pues hasta el mes de enero del siguiente año, en la ley 2807, ¿no? En la ley 29537 se establece como máximo el proceso debe terminar el 30 de octubre. Bueno, en la Cuenta General de la República, pues, para la elaboración se tienen y se han establecido responsabilidades administrativas, ¿no? Todas las entidades públicas están obligados a presentar la rendición de cuentas, es decir, emitir sus estados financieros.
¿Y los responsables quiénes son? El titular del pliego, los directores generales de administración, los directores de presupuesto y los directores de contabilidad. Todos ellos tienen responsabilidad administrativa si es que no llegan a emitir la rendición de cuentas respectiva. Estas faltas administrativas son las siguientes, ¿no? La omisión de la presentación de la rendición de cuentas requerida para la elaboración de la cuenta general de la República, la falta de implementación de las recomendaciones y la no subsanación por periodos mayores a un ejercicio fiscal también se considera como falta grave. Hay que tener mucho cuidado con eso. La ausencia de documentación o no conservación de los documentos que sustenten las transacciones ejecutadas por tiempo no menor a 10 años, es decir, toda información sustentatoria de un estado financiero tiene que ser conservada durante 10 años, so pena de ser considerada como falta grave administrativamente. La presentación de rendiciones de cuentas inconsistentes o sin el sustento requerido. Les vuelvo a reiterar, toda transacción debe estar debidamente sustentada. Si las transacciones están debidamente sustentadas, nuestros estados financieros van a tener la documentación de sustento requerido. Por último, la ejecución del gasto presupuestal sin el financiamiento correspondiente también se considera como una falta administrativa grave, ¿no? Y no entregar los libros contables y la documentación que sustentan las operaciones realizadas en la gestión al reemplazarse dentro de las instituciones públicas. Bueno, también existe un registro de contadores, ¿no?, del sector público, es manejado por la Dirección General de Contabilidad Pública y ahí están registrados pues todos los contadores que trabajamos en las entidades públicas, ¿no? La separación de un contador debe ser comunicada a la Dirección General de Contabilidad y a la Junta de Decanos en un plazo no mayor a 10 días hábiles después que esté ocurrido, ¿no? Saneamiento contable. En este proceso, que nace con la ley del 29608, es un proceso, como les repito, que nos encontramos todavía en proceso, a pesar que ya han pasado 4 años desde su implementación. Todavía las instituciones públicas seguimos manejando este procedimiento de sanear, es decir, de hacer que nuestros estados financieros reflejen realmente la situación económica y patrimonial y financiera y patrimonial, más que económica, de una institución pública, ¿no? Es decir, que nuestros activos se reflejen fielmente en nuestro balance general o estado de situación financiera, ¿no? ¿Quiénes están obligadas a sanear la información contable? Las entidades, todas las entidades públicas, más las empresas públicas dentro del ámbito de lo que es FONAFE, ¿no? ¿Qué se sanea? El balance general o estado de situación financiera. Ahí tenemos nosotros los activos, que son los bienes, derechos u otros con que cuenta una institución. Y también el pasivo, que son las obligaciones, y el patrimonio, que es la Hacienda Nacional, ¿no? Todos estos, el activo, pasivo y patrimonio de las instituciones tienen que ser saneados, es decir, que se queden registrados solamente los bienes que se encuentran o las obligaciones que se encuentran debidamente sustentadas. Aquello que carece de un documento de soporte o sustento idóneo tiene que ser retirado vía saneamiento contable de este estado financiero. O sea, como les repito, pues, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto debemos? ¿Cómo está sustentado? El primer paso es analizar los saldos de las cuentas contables y verificar que estos tengan soporte, sustento, ¿ok? Si es así, pueden permanecer en los estados financieros, registrados en los estados financieros. Si carecen de esto, de un documento idóneo que nos permita mantenerlos en nuestros estados financieros, tienen que ser saneados, es decir, retirados de este estado de situación financiera. ¿A fin de qué? De que este estado financiero exprese la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Lo que pasa es que en muchos estados financieros de muchas instituciones públicas, por ejemplo, existían cuentas por cobrar que no tenían el sustento de soporte idóneo. Ya el trabajador no se encontraba en la institución o
este había fallecido, sin embargo el sustento, la cuenta por cobrar seguía ahí en nuestro estado financiero, ¿no? O si hablamos de un activo, se tenía en el registro, más físicamente el bien ya no existía. Si se trata de una cuenta por cobrar, había cuentas por cobrar a empresas que ya estaban liquidadas, a personas naturales que tampoco estaban o no han sido ubicadas. Entonces, eso hace que el estado financiero sea inconsistente y que se mantenga en el tiempo cuentas por pagar o cuentas por cobrar que no van a ser finalmente ejecutadas. Y lo que crea es una expectativa, tanto de cobro o de pago, que finalmente no se va a dar. Entonces, bajo esta perspectiva, es que este saneamiento contable debe de realizarse para que estos estados financieros, como les vuelvo a repetir, reflejen o expresen la realidad de las instituciones públicas. ¿Quiénes son responsables? En primer lugar están los titulares de las instituciones públicas o de las entidades, ¿no? Se debe informar, el proceso ya no va a culminar en el 2011 como inicialmente se estableció, va a culminar el 31 de diciembre del 2014, ¿no? Y de acuerdo a la normativa tiene que conformarse un comité que lo debe conformar el administrador, que es el que lo preside, el jefe de tesorería, el jefe de logística, el jefe de contabilidad, ¿no? Y como veedor, el jefe de OSI, ¿no? Como les repito, pues no, saldos de caja son consistentes con los saldos disponibles, cuánto tengo por cobrar, los comisionados han rendido sus cuentas, las entidades encargadas han rendido las cuentas, ¿no? Estos son los saldos de los activos, son reales, realmente existen los documentos de soporte idóneo. Si se trata de pagos, como les decía hace unos minutos, los saldos de las cuentas del pasivo son reales, o sea, existen las personas a quien le debo, reconocen que yo les debo, existen cheques de beneficiarios que no han sido cobrados, o sea, todos esos aspectos se ve dentro de lo que es el saneamiento contable y tienen que verse. Hay toda una capacitación que ha realizado la Dirección General de Contabilidad Pública sobre este tema. Inclusive si entramos en la página web de la Dirección General de Contabilidad y vemos el link de capacitaciones, vamos a encontrar ahí las capacitaciones de ejercicios anteriores, donde se habla y hay abundante material respecto de cómo sanear las cuentas contables. Ahora veamos por último, ya para acabar esta parte teórica del módulo de contable y pasar ya a la parte práctica en el sistema SIAF, veamos una introducción al módulo contable del SIAF, ya sea SP o ya sea GL, ¿no? Que son los dos SIAF con que se trabaja en el sector público. De acuerdo a la Ley 2812 y Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 10 se establece que el registro de la información es única, ¿no? Único. Y es el que autoriza el MEF a través del SIAF, ya sea SP o ya sea GL, como les he manifestado. En su artículo 17, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad establece que el registro contable se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera y tiene como sustento la tabla de operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, es el SIAF, el autorizado, donde nosotros tenemos que registrar nuestras transacciones y elaborar nuestros estados financieros. Ahora, el SIAF va a tener dos módulos, ¿okay? Va a tener un módulo contable que va a estar dividido en dos submódulos. El módulo ejecutor, donde van a trabajar todas las unidades ejecutoras, y el módulo pliego, ¿no? En el módulo ejecutor, las unidades o las entidades ejecutoras van a elaborar sus estados financieros. Y el pliego, que las contiene, en el módulo pliego va a integrar todos los estados financieros de sus unidades ejecutoras y va a transmitir posteriormente esta información a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Por ejemplo, los ministerios tienen más de una unidad ejecutora. Si hablamos, por ejemplo, un ejemplo de unidades ejecutoras, tenemos el programa Caliwarma,
el programa Cuna Más, el programa Pensión 65, ¿no? Son unidades ejecutoras que dependen de un ministerio. Bueno, no se aprecia el cuadro, pero el flujo de información en el CIAF, ¿no? El CIAF contiene módulos contables como el administrativo, que ya lo han visto, el módulo presupuestal, el módulo de recursos humanos, el módulo de deuda, el módulo administrativo. Todos estos registros, todos estos módulos se encuentran pues en una máquina dentro de las instituciones públicas, ¿no? Que a su vez transmiten información a la base de datos Oracle del MEF, ¿no? Y que pone pues la información que se procesa, creando un espejo, dicho sea de paso, en esta base de datos, y de esta base de datos del MES es que los entes rectores toman los reportes que les corresponden y también la Contraloría establece sus acciones de control y toma sus reportes, y la ciudadanía a través del portal de transparencia económica, puede acceder a información sobre cómo se están ejecutando los tributos que la ciudadanía paga. Bueno, ya les he dicho, en el módulo contable interviene el módulo ejecutor y el módulo pliego. No ha cargado bien el sistema. Bueno, aquí está. Módulo contable ejecutor, módulo contable pliego. Aquí se registra, procesa y se formula información contable. El detalle de las transacciones de ingresos y gastos, ¿no? Donde intervienen los operadores del CIAC, ya sea GL o SP. Y en el módulo contable pliego se integra la información de las unidades ejecutoras, ¿no? Información resumida de los reportes contables, interviene el contador general del pliego, quien finalmente firma y transmite la información al MEF, Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Componentes del módulo contable o del registro contable tenemos los registros administrativos, ya sea por ejecución de gasto, ejecución de ingreso u operaciones complementarias, ¿no? Más los documentos entregados, más las notas de contabilidad. Esto se registra en el módulo contable. Ok, con esto acabamos la parte teórica. Vamos a proporcionarles más material en los próximos módulos que colgaremos para que ustedes puedan acceder a este material. Yo les recomiendo personalmente, y ya de repente lo tienen, que lo que veamos a partir de ahora cuando hablamos de documentos entregados, para responderle al señor Omar, estamos hablando, por ejemplo, de la información que envían las unidades que están obligadas a proporcionarnos información. Por ejemplo, el reporte de las salidas de almacén, ¿no? El reporte de las salidas de almacén no lo vamos a encontrar en el módulo administrativo, ¿okay? El CIAF, a pesar que es un sistema integrado, no contiene pues todos los módulos de los sistemas administrativos que trabajan. En el CIAF no vamos a encontrar un módulo de almacén todavía, ¿no? Donde se registren las operaciones de entrada y salida de bienes, ¿no? Sobre todo las salidas. Las entradas las podemos ver en el módulo administrativo a la hora que se hacen las compras, pero las salidas de almacén no se pueden llevar en el CIAF porque no hay un módulo que nos permite ese registro. Eso se hace a través de la información que entrega el área de almacén, ¿no? Y se registra vía notas de contabilidad en el CIAF. Si hablamos de la depreciación, por ejemplo, tampoco existe un módulo que nos permite realizar la depreciación en el CIAF. Esto lo hace el área de control patrimonial en coordinación con contabilidad. ¿Ok? Tienes razón, o sea, manualmente son las PECOSAS, ¿no? Un resumen de PECOSAS es lo que entrega el almacenero y el contador esa información la integra al sistema, al módulo contable vía una nota de contabilidad. La depreciación también, ¿ok? La provisión de cobranza dudosa, por ejemplo, ¿no? La información que produce rentas. Hay un sinnúmero de notas de contabilidad que más adelante vamos a ver que se hacen en base a la documentación entregada por otras áreas, ¿no? Espero con esto haberte respondido, estimado Omar, la pregunta que me acabas de formular. Bien, vamos a pasar ya al módulo de registro CIAF,
¿Ok? Vamos a abrir nuestro CIAF. Espero que ustedes tengan su CIAF ya instalado en una computadora personal y que estén practicando. ¿Ok? Yo les recomiendo eso. Para mí un sistema no se aprende solamente con las clases que dé el capacitador, sino también con la práctica. Para mí un sistema es como las matemáticas. Si no se practica nos olvidamos, ¿no? Para ello le hemos proporcionado una data CIAF, manuales que tendrían que ustedes que ir trabajando conforme se van dando las clases. La clave es A. Ya tenemos ahí a nuestro CIAF, ¿no? Aquí están todos los módulos que contiene el sistema CIAF. Ya los han visto. Vamos a entrar al módulo contable. Aquí tenemos los dos, ¿no? Módulo contable ejecutor, donde van a trabajar las unidades ejecutoras. Y por acá tenemos el módulo contable pliego, ¿no? Esta es una data municipal, es un CIAF GL. ¿Ok? Es una data de una municipalidad. Y generalmente las municipalidades, salvo algunas excepciones con municipalidades provinciales, la, la, este, estas instituciones son... un minuto, por favor. Ya quiero entrar y entré, pero se mantiene la pantalla. Le he puesto pausa. Bien, ahora sí podemos visualizarlo mejor, ¿no? Ahí tenemos los dos módulos, ¿no? El módulo contable ejecutor, donde, les repito, trabajan las unidades ejecutoras, sus estados financieros, y tenemos el módulo contable pliego, que es el que se encarga de integrar la información de sus ejecutoras. Como les repito, les vuelvo a mencionar, esta es una data contable de un gobierno local, y los gobiernos locales en su gran mayoría son contable ejecutor y contable pliego a la vez, ¿no? Salvo algunas honrosas excepciones en municipalidades provinciales. Vamos a trabajar primero en el módulo contable ejecutor. Aquí tenemos los siete links que tiene el sistema contable ejecutor, ¿no? Tenemos un menú de sistemas. Aquí vamos a ver, aquí vemos de qué institución municipal estamos nosotros trabajando. En el menú registro vamos a ver lo que es la contabilización del compromiso anual, la contabilización de registros administrativos, la documentación de documentos entregados, la contabilización de devengados con autorización de giro, el ingreso a caja para su devolución a formato T6 del Tesoro Público. Después vamos a aprender notas de contabilidad, cómo se elaboran, por qué razón, qué tipo son, cómo tienen que elaborarse, cómo tienen que incorporarse al proceso contable, ¿no? Después tenemos información sobre operaciones recíprocas, ¿no? Aquí le vamos a colocar el RUC a expedientes que tienen RUC con más de una entidad. Después veremos en el menú de procesos, vamos a ver lo que es cierre financiero y anexos, y el cierre de otros anexos financieros, ¿no? El cierre presupuestal, como ya es de su conocimiento, o en todo caso, si no lo conocen, se los informo, el cierre presupuestal ya ha salido a un entorno web. Bien, es cierto, toda la información se procesa aquí, eso se transmite y cierra a nivel web. En consultas, lo que vamos a ver es el plan contable, podríamos visualizar el plan contable gubernamental, ¿no? Respecto a, aquí tenemos cada una de las cuentas que conforman el plan contable gubernamental y en la parte inferior vemos las subcuentas que conforman esta cuenta, ¿no? Después
Después tenemos el dentro de lo que es en la parte inferior las subcuentas, aquí tenemos la naturaleza de la cuenta, si es deudora o acreedora. Una cuenta considerada deudora es aquella que se incrementa en el debe y disminuye en el haber, ¿no? Y una cuenta de naturaleza acreedora es al inverso, ¿no? Es decir, crece o aumenta en el haber y disminuye cuando se encuentra en el debe, ¿no? La segunda es el estado de la cuenta, si es que está activa o inactiva. Y por último tenemos operaciones recíprocas, ¿no? Si tiene relacionado con operaciones recíprocas. ¿Qué es una operación recíproca? Una operación recíproca es una operación que se realiza entre dos entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, para que nos sirva de guía, todas las instituciones públicas que se encuentren en una circunscripción de una municipalidad distrital tienen forzosamente relaciones recíprocas, operaciones recíprocas con la municipalidad. Por ejemplo, no sé, me indican que aquí están eh, participantes de muchas regiones del país, pero por ejemplo, una universidad. Una universidad siempre va a estar circunscrita a un distrito. Esa universidad tiene operaciones recíprocas con la municipalidad distrital de donde se encuentra. ¿Por qué razón? Porque está obligada a pagarle los arbitrios. Toda universidad está obligada al pago de arbitrios. Es decir, tiene que pagar limpieza pública, tiene que pagar serenazgo, tiene que pagar parques y jardines. ¿Okay? Está establecido en la norma. Para la municipalidad va a ser un egreso. Perdón, disculpen. Para la universidad va a ser un egreso. Para la municipalidad será un ingreso. Operación recíproca, ¿no? Si la universidad no pagara, tendría una cuenta por pagarle a la municipalidad. Y la municipalidad registraría una cuenta por cobrar, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto? Pues qué importancia tiene esto. La importancia de este tipo de transacción viene a colación cuando se elabora la cuenta general de la República. De acuerdo a norma internacional de contabilidad de consolidación de estados financieros, las operaciones que pertenezcan a un mismo grupo o a un consorcio, en este caso es el país, ¿no? Las instituciones públicas forman parte de este consorcio que se llama país. Las operaciones recíprocas entre ellas deben de cancelarse para no inflar pues los saldos de las cuentas. Entonces, ahí radica la importancia de la operación recíproca. Es más, en los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha ido mejorando la conciliación de estas operaciones recíprocas, ¿no? Anteriormente, esta conciliación se hacía vía actas de conciliación manuales que nos enviábamos los contadores unos a otros para sustentar nuestras operaciones recíprocas y nuestro OA3. Hoy en día la conciliación de operaciones recíprocas se hace en vía web, ¿no? Con firma electrónica, lo que nos muestra pues la importancia que tiene esto para la elaboración de la cuenta general de la República, ¿no? También vamos a poder consultar la tabla de operaciones, ¿no? Y la contabilización que debe realizarse con esto, ¿no? Podemos buscarla, por ejemplo, por ciclo, ya sea ingreso-gasto, ¿okay? Por tipo de operación, ya lo conocemos. Por ejemplo, un encargo interno, ¿no? Por recursos ordinarios, por rubro de financiamiento, cómo es que se va a contabilizar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un encargo interno, a ver, un encargo interno por gasto corriente, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En el devengado, una 1205 contra una 2103 o 210399, si en caso hubiese detracciones, ¿no? Cómo se debe contabilizar el girado, cómo debe contabilizarse la rendición, ¿no? Esto es la tabla de operaciones, aquí podemos consultarla, ¿no?
En reportes vamos a tener lo que es el balance de comprobación, que es la evolución de los registros contables en el tiempo. Vamos a verlo más adelante. Los estados financieros y presupuestarios, ¿no? Los libros contables, ¿no? Las notas de contabilidad. Podemos imprimir el plan contable y los formatos contables, ¿no? También tenemos anexos, expedientes no contabilizados y registros de operaciones complementarias. En utilitario podemos cambiar nuestra clave y en el menú de comunicaciones podemos hacer la transferencia de datos. Bien, vamos a empezar con el proceso de contabilización, ¿no? Menú. No está disponible. Vamos a corregirlo. Vamos a corregir eso con nuestro técnico de sistemas para corregir esta situación. Vamos a ver si lo podemos hacer desde acá. Vamos a salir un minuto. Un minuto, vamos a ver de qué forma corregimos esto. Un ratito, ¿eh? Pues no se visualiza en una parte inicial. Podemos corregirlo. ¿Dónde tienes ese SEA? Está en C, sea presupuesto. Ya, puedo salir de acá, ¿no? Le he quitado el volumen, ¿ya? ¿Ellos tienen esta data también? Sí. Entonces, si lo hago acá, si hago el cambio, ¿ellos también lo tienen? No, no, no. Pero, bueno, por lo menos para edición. Ya, entonces habría que decirles qué hacer. Eso cancela. Ah, sí, ¿Ellos están viendo lo que estoy haciendo o no? sí. ¿Cómo puedo regresar al... Por ahí el micro. ¿Cuál? Ah, No, ¿cómo puedo regresar aquí a la voz? ah, el primero, el primero. ¿Este? Ese. Acá, ¿no? No, no, no.
Bien, lo que pasa es que no vamos a poder visualizarlo por la versión. A la hora de elaborar los estados financieros o el trabajo de estado financiero vamos a hacerlo en el ejercicio 2013, ¿no? En esta parte de este módulo vamos a trabajar lo que es contabilización. ¿Ok? Y para ver la parte de cierre y proceso lo haremos en el ejercicio 2013, ¿ya? Ahorita estamos en el CIAF 2014. Cuando entremos al 2013, ahí podremos visualizar los reportes. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la parte de contabilización, compromisos anuales. Este es el formato de contabilización de compromiso anual. ¿Ok? Esta contabilización, les adelanto que es automática. ¿Ok? Nos ubicamos en el mes. ¿Ok? Podemos filtrar nosotros o ejecutar búsqueda por todos los expedientes de un mes, por todos los expedientes contabilizados. Por ejemplo, veamos todos los expedientes de un mes, del mes de enero. ¿Ven? Están en color azul, son los expedientes que ya estén contabilizados, ¿no? Podríamos pedir, aquí estamos pidiendo todos, la otra opción es pedir los contabilizados solamente, ¿no? O en todo caso, los no contabilizados para ver qué falta, ¿no? ¿Ven? Ahí en el mes de enero tenemos dos expedientes que todavía no han sido contabilizados. La contabilización de esta parte, como les repito, es automática. Lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en el botoncito que estoy señalando, contabilizar, y dar clic sobre él, ¿no? Y el sistema automáticamente va a contabilizar. ¿Qué está contabilizando? Está contabilizando la parte presupuestal. ¿Okay? Eso es lo que está contabilizando, la parte presupuestal. ¿Okay? Y también las cuentas de orden, ¿no? Simultaneidad y paralelismo, ¿no? Con una sola orden de servicio, en este caso orden de compra, se ha hecho registro en la contabilidad presupuestal y se ha hecho registros en las cuentas de orden, ¿no? Y así vamos buscando. En el mes de febrero no tenemos registros no contabilizados, los contabilizados ya están ahí, se encuentran en color azul. En el mes de marzo, no contabilizados habrá, hay uno, ¿no? Lo contabilizamos, ¿eh? Clic sobre contabilizar y automáticamente se contabiliza el registro, ¿no? Pero ¿qué estamos contabilizando? Eso sería bueno preguntarnos, ¿no? Sobre todo si no somos contables. Lo que hacemos ahí es contabilizar la parte presupuestal. Con el elemento 8 se hace la contabilidad presupuestal. Y hay cuentas en el plan contable que se utilizan para este fin. Por ejemplo, la 8101 es la cuenta que se denomina Presupuesto Institucional de Apertura y Modificaciones Presupuestales. La 8201 es la cuenta que se utiliza para el presupuesto de ingresos. La cuenta 8301 se utiliza para presupuesto de gastos. La 8401 es una cuenta que se denomina asignaciones comprometidas. ¿Ok? La cuenta 8501 es la ejecución del ingreso y la 8601 es la ejecución del gasto. ¿Ok? Es la ejecución del gasto. Cuando nosotros estamos trabajando estos compromisos anuales, lo que estamos haciendo, miren, es un 83 con un 84. Es decir, estamos sacando del presupuesto de gastos y estamos separando el dinero en una cuenta denominada asignaciones comprometidas. Eso es lo que se hace a la hora que se contabiliza un compromiso. Un compromiso anual, que es lo que se contabiliza, los compromisos mensuales no tienen contabilización en el CIAF. Cuando yo hago un compromiso, que lo hago en base a un documento sustentatorio como una orden de servicio, una orden de compra, un contrato, una planilla, cuando yo hago una acción como esta de comprometer, lo que estoy haciendo es agarrando de mi presupuesto de ingresos, perdón, de gastos, ¿no? Agarrando de mi presupuesto de gastos y separándolo.
Si yo tenía 100 millones de presupuesto de gastos, a la hora que hago un compromiso, por ejemplo, por mi planilla CAS en determinado periodo, por 1 millón de soles, ¿qué estoy haciendo? De mis 100 millones que tenía, estoy cogiendo 1 millón y lo estoy separando. Lo estoy comprometiendo, lo estoy separando. ¿Cuánto me va a quedar en mi presupuesto? 99. ¿Mm? ¿Cuánto me va a quedar en mi presupuesto? 99. ¿Cuánto, cuánto estoy comprometiendo? ¿No? Estoy comprometiendo 1 millón. Es decir, estoy rebajando mi presupuesto y estoy separándolo, ¿no? Creo que si me esperan un minuto, voy a abrir un Excel para enfocárselo de una mejor manera. Bien, vamos a hacer un Excel para que ustedes puedan entender mejor esta parte. Con la ayuda de este Excel vamos a explicarnos mejor, ¿no? Les decía, 8101, no estoy utilizando sus cuentas, ustedes la podrían visualizar en en un plan contable. Esto se divide después esto tiene sus divisionarias que están compuestas por los rubros de financiamiento, ¿no? Ese se denomina PIA-PIN. Esto es presupuesto de gastos, no, perdón, de ingresos. Presupuesto de gastos, asignaciones comprometidas, ejecución de ingresos y ejecución de gastos. Esa es la denominación que tiene la clase 8, contabilidad presupuestal. Listo. ¿Cómo es la dinámica, no? ¿Cómo es la dinámica de todas estas cuentas? Por ejemplo, la contabilidad presupuestal se incorpora al SIAC vía notas de contabilidad. ¿Okay? El PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, tiene que ingresarse vía nota de contabilidad, ¿no? La primera nota de contabilidad que nosotros registramos es la nota de apertura de la parte patrimonial, es la nota 1, la nota de apertura de la parte de cuentas de orden en la nota 2, y la nota 3 debería ser el PIA de ingresos. ¿Ok? Yo tengo que registrar mi PIA. Nota de PIA de ingresos, por ejemplo. Debería ser la nota número 3 que yo registre en el módulo contable. Y cuando yo registre esta nota de PIA de ingresos, la nota 4 será el PIA de gastos, ¿no? Nota del PIA de gastos.
va a ser mi nota de contabilidad número 4, ¿no? ¿Y qué es lo que contabilizo? A ver, se me ocurre, por ejemplo, de manera práctica, ¿no? De manera práctica, hacer un presupuesto, por ejemplo, ¿no? A ver, un pequeño presupuesto. RO, 1.000 soles. RDR, 10.000. ¿Ok? RDR, 10.000. Impuestos municipales, 20.000. Ok, con esos tres. Sumamos y asumamos que tenemos un PIA de 31 millones. Esto tiene que registrarse en el CIAF. ¿Ok? Voy a tener una 8301 por acá contra una 8101. Y por acá tendré la 82 contra la 8101. ¿Ok? Se debe, ¿no? Debe haber, se sobreentiende. ¿No me están escuchando? ¿Se desconectó? ¿Qué era? ¿Tú lo monitoreas por allá? ¿Y por qué se desconecta? ¿A ellos se les puede hacer llegar material virtual? Sí, ellos tienen su aula virtual Ya, en la cual entran y ven las clases grabadas ya. y también ven lo que es los materiales, ¿no? El PDF, material, ¿más de trabajo material ahora? Voy a prepararlo y el viernes que traigo te traigo un material para que ellos visualicen. Pero ese material que lo has puesto ahí, eso lo voy subiendo. Sí, sí. Ya, pues. Bueno, Por nada, ¿no? Bien, disculpen, hubo problemas técnicos, estamos retornando. Bueno, retornando con el tema, ¿no? Les decía de que estas son las cuentas que componen la contabilidad presupuestal y vamos a hacer un pequeño ejemplo con un presupuesto de 31.000 soles, ¿ok? Y estaba registrando en estos momentos la nota del PIA, ¿no? La nota del PIA de gasto la vamos a hacer por el total. Claro está que esta es una nota resumida. En unos momentos les voy a mostrar una nota del PIA del ejercicio 2013, ¿ok? Ahí está, ¿no? Sería así, un 81 con las tres subdivisionarias aquí abajo por 31.000 soles con una 83 por 31.000 soles. Esta es la nota del PIA de gastos. La nota del PIA de ingresos sí sería un poquito diferente, ¿no? En nuestra nota del PIA de ingresos en el CIAF tenemos que registrar solamente 30 millones porque los recursos ordinarios no se registran en la nota del PIA de ingresos. Eso lo pone el sistema CIAF. ¿Ok? Estas serían nuestras dos primeras notas para registrar el presupuesto institucional de apertura.
Las modificaciones presupuestarias que se hagan, los PINES, también se registrarían de esta manera, ¿no? Tanto en la parte del ingreso como en la parte del gasto. Si hacemos una T, si hacemos una cuenta T, por acá, ya tendríamos el 8101, ¿ok? Vamos a jugar un ratito para que podamos percatarnos de todo este proceso, ¿no? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Y le ponemos 8201. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y por acá, ahí está, ¿no? Totalizamos esto. La diferencia la va a colocar el sistema, ¿no? Hay una diferencia ahí en lo que es PIA, ¿ok? Por otro lado, más acá tendríamos los ingresos, ¿no? Tendríamos los ingresos, ¿ok? Y por acá tendríamos la 83, ¿ok? El presupuesto de gastos, ¿no? Listo. Ahí tenemos nuestras cuentas T. Vamos a... Ahí tendríamos nuestras cuentas T. De las dos primeras notas, ¿no? Lo podemos visualizar. ¿Sí? Como les repito, esta sería la nota número 3. Y esta sería la nota número 4. Muy bien. Empecemos. Empecemos por la parte del ingreso. ¿Ok? Ingresos. ¿No? Comenzamos a recaudar. En el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Recaudamos por todo concepto 2.000 soles. 2.000 soles. ¿Sí? Recaudamos por todo concepto 2.000 soles. En febrero, $3.000 soles. Y en marzo, 2.500 soles. ¿Okay? Ese va a ser nuestros ingresos del mes. Vamos a poner las otras cuentitas más abajo, ¿ya? Para poder observar bien y no irnos de lado. Okay. A esto le vamos a denominar 8401, 8501 y 8601, ¿ya? No vamos a poner importes por acá todavía, pero sí que sumen, ¿no? Por acá también. Listo. Entonces, cada vez que nosotros recaudamos, ¿ok? Cada vez que nosotros recaudamos,
¿Cómo se va a contabilizar esto? Contablemente, cuando nosotros recaudamos, hacemos una 8501 contra una 8201. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del mes de enero, el asiento sería así. ¿No? Esta es la forma correcta de contabilizar, ¿no? Esto sería el asiento. El asiento contable en el módulo administrativo. Asiento contable, ¿ok? El asiento contable de este registro administrativo, ¿no? Si lo pasamos a las cuentas de, tendríamos 85, tiene naturaleza deudora, es decir, crece en el haber y disminuye en el debe, ¿no? Contra la 82. Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Quiero que lo observen bien. A medida que yo ejecuto, ¿ok? A medida que yo ejecuto, crece mi ejecución de ingresos y disminuye mi presupuesto de ingresos. Pero la sumatoria de los dos es igual a mi presupuesto de ingresos. Miren, voy a incorporar el mes de febrero. Crece mi ejecución de ingresos y disminuye mi presupuesto de gastos. Pero los dos, ¿no? Los dos, ¿cuánto suman? Los 30.000 soles. Vamos a ponerlo al costadito. Los dos, 25 más 5, suma mi presupuesto de ingresos. Voy a recaudar lo de marzo. Crece mi ejecución de ingresos, disminuye mi presupuesto de ingresos. Pero los dos siguen siendo 30.000 soles, ¿no? Esa es la dinámica de los ingresos. Cuando contabilicemos ingresos, va a ocurrir esto. ¿Ok? Ahora veamos la dinámica del gasto, que era lo que estábamos viendo en los compromisos anuales, ¿no? Gastos. Igual, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la dinámica de gastos. Listo, pero vamos a cambiar los importes, ¿no? 1.500, 2.000, 1.800. ¿Okay? Supongamos que ese es el nivel de gastos que yo he efectuado en esos meses. Aquí en lo que es gastos, nosotros vamos a encontrar dos asientos contables, no uno. ¿Ok? El primero va a ser por el compromiso. Cuando yo comprometo, voy a hacer una 8301 contra una 8401. ¿Ok? Y cuando devengue, es decir, cuando el proveedor cumpla con prestarme el bien o el servicio a satisfacción, haremos una 8401 contra una 8601. ¿Ok? Supongamos que esto ocurre en el mismo mes, ¿no? En el mes de enero, por ejemplo, ¿no? 1.583 contra la 84. ¿Ok? ¿Bien? Traslademos estos a nuestras cuentas T. ¿Ok? Traslademos esto a nuestra cuenta T. 83. ¿Ok? 83. Ahí está. 1.500 soles. Contra mi 84. 1.500 soles. Ahí está, ¿no? Y aquí también tengo lo mismo. 31.000 menos 1.500, ¿no? Ahí está. 1.500 más 29.500 son los 31.000 soles que tengo acá. Es decir, a medida que yo comprometo, aumenta
las asignaciones comprometidas y disminuye mi presupuesto de gastos. 2.000 soles, crece mis asignaciones comprometidas y van disminuyendo mi presupuesto de gasto, ¿no? Acá no me lo voy a copiar. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? 27.000 más 3.500 me dan 31.000 soles. ¿Ok? Por último, pondríamos el mes de marzo, ¿no? Mi ejecución de gasto sube a 5.300 soles y mi presupuesto de gastos desciende, ¿no? A 25.500. La sumatoria de estos dos, hasta este momento, me va a dar mis 31.000 soles que tenía como presupuesto de apertura. ¿Ok? ¿Ven la dinámica? Perfecto. Ahora, cuando yo comienzo a ejecutar, ¿qué hago? 84 contra el 86, ¿no? Es decir, 84 contra mi 86. Y aquí la figura cambia, ¿no? A medida que yo ejecuto, a medida que yo comienzo a ejecutar la ejecución del gasto, ¿ok? Va a disminuir la acción comprometida y se va a cargar la ejecución del gasto, ¿ok? Y se incorpora una cuenta más a mi ecuación. Es decir, la sumatoria de los tres me va a dar mi presupuesto de gasto, ¿no? En el mes de febrero, por ejemplo, devengo la asignación comprometida en febrero por 2.000 soles, sube la ejecución del gasto, ¿ok? Disminuye la asignación comprometida y la sumatoria de los tres, 86, 84 más 83, va a ser igual al 8101. Esa es la dinámica de los gastos, de la contabilidad presupuestal. Copien esto para que lo tengan presente, ¿no? O en todo caso haré que lo peguen en el aula virtual para que ustedes puedan verlo. Esta es la dinámica de la contabilidad presupuestal. Cada vez que nosotros recaudamos, crece la ejecución del ingreso. Y cada vez que nosotros devengamos, crece la ejecución del gasto, y ambos conforman un documento presupuestal que se denomina EP1, Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos. Vamos a guardar esto en el escritorio para posteriormente pedir que lo suban a su aula virtual para que ustedes lo puedan tener. Esta es la dinámica de la contabilidad presupuestal. Esta es la dinámica de la contabilidad presupuestal, Muy bien. Regresando al CIAF entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Hacemos un 83 contra un 84, es decir, se reduce nuestro presupuesto de gastos y lo separamos como compromiso de que en el futuro vamos a ejecutar un pago. Por el lado de las cuentas de orden, en la contabilidad de cuentas de orden tenemos órdenes de servicio aprobadas, órdenes de servicio a ejecutar, ¿no? En el Estado también se lleva un control de los documentos valorados, órdenes de servicios, contratos, bienes no depreciables. Eso también se controla en cuentas de orden, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando al mes de abril, ejecutamos una búsqueda de no contabilizados, ¿ven? Y encontramos esto, ¿no? Para contabilizarlo, les vuelvo a repetir, clic en contabilizar y automáticamente el sistema va a proceder a contabilizar todos los expedientes pendientes, ¿no? Igual podemos bajar hasta el mes de mayo, ejecutamos una búsqueda, ya no encontramos nada en mayo, a ver en junio,
Ya no hay más expedientes, ¿no? Tenemos data solamente hasta el mes de mayo. Muy bien, ahora busquemos todos los contabilizados. No había data, pero hasta abril tenemos data, creo. Listo. Ahora, contabilizamos en masa, pero la descontabilización es registro por registro. Y para poder descontabilizar un compromiso anual, es necesario verificar que las fases subsecuentes, es decir, el devengado o los girados, no estén contabilizados. ¿Ok? Y para descontabilizar es uno por uno, ¿no? Se descontabilizará el compromiso anual con todas sus subsecuencias. ¿Desea continuar? Ahí está, ¿ve? La descontabilización es una por una. ¿Y cuándo descontabilizo un registro? Bueno, cuando me lo solicita algún área comprometida con la ejecución del gasto, es decir, puede solicitarme logística o recursos humanos que también comprometen gastos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer algún tipo de modificación. Las cartas fianzas también se encuentran contabilizadas como cuentas de orden y eso se hace a través de notas de contabilidad. Ya cuando entremos a notas de contabilidad, vamos a ver cómo se controlan las cartas fianzas, ¿no? Pero es con nota de contabilidad. El SIAC no cuenta con un módulo donde se registren pues las cartas fianzas, ¿no? Este es un control que tiene que hacer el jefe de tesorería y que posteriormente informa del movimiento de estas cartas fianza, ¿no? Nos informa, por ejemplo, cuando las empresas nos entregan una carta fianza, inmediatamente el tesorero, en su reporte mensual, informa todas las altas que ha tenido en el mes de cartas fianzas. Y con eso se elabora una nota de contabilidad y se registra en el sistema. Cuando las cartas fianzas son entregadas al término del contrato, son entregadas a las personas o las empresas que nos dieron esas cartas fianzas, también se considera una baja y tesorería emite el reporte de bajas mensual para que el contador descargue del registro de cartas fianzas, ¿no? Ya posteriormente, cuando entremos a notas de contabilidad, ahí vamos a ver estos casos, ¿no? Siguiendo pues con la contabilización de los compromisos anuales, descontabilización, como pueden ver, se descontabiliza una por una, ¿no? En resumen, la contabilización del compromiso anual es automático, ¿ok? Y la descontabilización también es automática, pero es manual una por una, ¿no? Contabilizamos en masa, descontabilizamos registro por registro, ¿ya? Es en forma automática también, pero tenemos que darle clic a descontabilizar registro. Muy bien, no quiero dejar temas a medias. Vamos a quedarnos por el día de hoy en esta parte. Voy a solicitarle a nuestro técnico que cuelgue este Excel para que aquellas personas que desean puedan bajarlo, ¿no? Espero pues poder si tienen alguna consulta adicional o en los días les nace alguna otra consulta, voy a colocarles aquí mi correo personal, ¿sí? Para que puedan escribirme y yo gustoso les voy a responder, ¿ya? ¿Sí? Ese es mi correo, ¿sí? Ya en el PPT saben, ¿no? Mi nombre es Luis Soto Hernández. Si tienen alguna consulta respecto al módulo contable y, bueno, cualquier consulta de índole de actividad gubernamental, ¿no? Me la hacen llegar a mi correo y yo gustosos lo voy a atender, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos el día viernes nuevamente a las 7 de la noche. Muchas gracias.